Hola a todos, acá ICAF y bienvenidos a un nuevo video. En este caso este video lo grabo por segunda vez. La primera vez no tenía activo el micrófono y no me di cuenta, un error bastante típico y que suele pasar. Entonces si ustedes crean contenido, nunca olviden prender el micrófono ni asegurarse de que están grabando bien, por favor. Tenemos aquí un tier list de los jugadores de Karasuno del anime Haikyuu. Aquí tenemos a la persona que hizo este tier list, bastante interesante. Y tenemos aquí todos los jugadores de este equipo. Entonces vamos a iniciar con Asamane, perdón, Asumane, que se me enredan a veces los nombres de los jugadores. Y creo que es un personaje bastante interesante que intenta que no quedarse atrás en el equipo y se esfuerza por mejorar cada día. Digamos, en esta nueva temporada él hace un nuevo tipo de saque que es mucho más potente y les asegura algunos puntos, aunque es arriesgado, al equipo y que va a ir evolucionando y mejorando mucho más ese saque. Creo que es bastante interesante eso. Y es un personaje que en cuanto a personalidad es bastante sumiso, por decirlo de alguna manera, e inseguro, pero creo que va evolucionando y siendo mejor cada día. Entonces creo que es un personaje interesante que puede evolucionar mucho más y por eso está en la A. Después tenemos al capitán Daichi Sawamura, perdón. Muy interesante. El líder de dentro y fuera de la cancha es una persona que une al equipo en todo momento. Es muy inteligente y se esfuerza demasiado. Creo que es un personaje muy interesante que es bastante importante dentro de este equipo de voleibol. Después tenemos a Chikara Noshita. Lo voy a poner en enlace por unos motivos que son muy personales. Creo que es un personaje que para mí es bastante olvidable. No recuerdo mucho de él dentro de la historia y creo que no tiene una importancia muy grande. Creo que es bastante olvidable. Entonces por eso lo pongo aquí. Y después de él sigue todo lo contrario, el caso contrario. Es el personaje principal, Hinata Shoyo, el atacante central y el de bloqueo central también. Bastante interesante, un personaje muy alegre que da mucho de sí por el equipo, que ama el voleibol al 100% y siempre quiere mejorar, no por ganar como tal, sino porque ama el deporte de verdad y quiere demostrarlo, ¿no? Quiere ser ese pequeño gigante nuevo en este mundo del voleibol de Japón, de escolar de Japón. Y creo que eso lo hace muy interesante, es muy polivalente en el equipo y ahorita más con esa nueva recepción que tiene que la mejoró y creo que es un personaje bastante interesante. Después tenemos a Tobio Kageyama, el colocador, un personaje bastante importante dentro del equipo, ya que si, sin el colocador seguro y bueno como en capacidad como lo es él, no podrían llegar muy lejos. Y también en cuanto a personalidad, creo que es un personaje muy serio, que le cuesta un poco transmitir sus sentimientos, pero que cada vez va evolucionando y va encontrando más comodidad en su puesto como colocador. Creo que es muy interesante y un muy buen personaje. Después tenemos a Hisashi Kinoshita. Este es un personaje que hasta ahora, a mi parecer, está tomando una relevancia dentro de la serie. Está buscando ese saque de relevo que sea importante dentro del equipo, él se esfuerza por eso. Él es sacado flotado y es un saque muy difícil de descifrar en muchas veces. Creo que su técnica de concentración es bastante interesante y es un muy buen personaje que va a evolucionar mucho más en el futuro. Por eso lo voy a poner en la B. Pero sé que en la próxima temporada pues subirá a la A y perfectamente la S. Depende de cómo lo traten. Después tenemos a Kazuhito Narita. Para mí es otro personaje igual que este, bastante olvidable, que no tiene mucha relevancia a comparación de sus compañeros y creo que no tienen o no aportan demasiado a comparación de sus compañeros de equipo. Después tenemos a uno de mis personajes favoritos, que es Yu Nishinoya, siempre me cuesta mucho el nombre.
el líbero del equipo, muy carismático, muy ágil, muy importante para el equipo. Lo tiene todo para ser como podría ser perfectamente un protagonista de una serie de este tipo. Y me gusta muchísimo el diseño y cómo actúa dentro del equipo y cómo busca mejorar, ¿no? En esta nueva temporada podemos observar ese intento de mejorar su recibimiento superior, porque él en posición baja o de antebrazo recibe muy bien, pero de dedos no era su fuerte y está intentando evolucionar eso para ser mucho mejor para el equipo. Y eso me parece muy interesante dentro de un personaje de Spokon. Después tenemos a Ryunosuke Tanaka, un atacante muy interesante. Es un personaje que va evolucionando a través de la serie, encuentra sus muros, pero busca cómo superarlos y me parece eso muy bien dentro del equipo. Y tiene mucha experiencia. Me parece súper interesante esa estética de personaje malote de clase, pero que en realidad es una muy buena persona y que intenta mejorar cada día por el equipo. Me parece un personaje muy, muy interesante. Después tenemos a Koshi Sugawara. Este es como el segundo capitán, más o menos, del equipo, que cada vez más va perdiendo importancia dentro del mismo, porque se dio cuenta que Kageyama lo supera por muchísimo en cuanto a calidad y, y a colocación, que es mucho más preciso y que puede sacar mucho más el potencial de sus compañeros, pero eso no le impide intentar ser más polivalente, hacer diferentes posiciones, buscar métodos para mejorar y aportar algo en el equipo. También tiene su saco flotado, es un personaje bastante interesante que busca evolucionar y mejorar, pero lo que más le importa a él es apoyar moralmente al equipo y lo podemos ver mucho en esta última temporada, que él más que jugar lo que hacía era liderar a los suplentes y apoyar a los jugadores titulares y les mostraba un camino a seguir, ¿no? Es como una voz externa del equipo. Me parece bastante interesante. Ahora vamos a continuar con Kei Tsukishima, el bloqueador principal de este equipo. Es un personaje bastante alto. Me parece muy interesante su forma de ser. Y en este caso, en esta última temporada, ha tomado bastante importancia dentro del equipo. Y podemos ver que es un personaje que demuestra como que no le importa demasiado el deporte, que no quiere entrenar mucho, pero al final es uno de los que más entrena, uno de los que más vive los partidos, que siempre quiere controlar a los rivales y me parece un personaje muy interesante. Y por último tenemos a Tadashi Yamaguchi, un personaje que tiene una evolución muy parecida a este otro personaje, que busca mejorar en su saque para hacer el relevo perfecto. Y son casos muy parecidos, ¿no? Y creo que los dos pueden evolucionar mucho y pueden llegar a ser bastante importantes en el equipo, pero que todavía no llegan a ese top como estos otros. Es un personaje importante, es, es curioso su caso que sea tan similar al de otro personaje dentro del equipo, pero que pueden compenetrarse muy bien. Me parece muy interesante eso. Y pues nada, entonces en el top S tenemos a como a los personajes de nuevos del equipo, entre comillas, menos Nishinoya, menos Yu. Son como los más nuevos del equipo y que traen frescura y mucha calidad al equipo. Tenemos al libero que es como una viga importantísima dentro del equipo con su recibimiento del balón y que le llegue al colocador de forma perfecta. Y para mí, aparte de estar en ese por ser personajes bastante distintos y muy importantes dentro del anime y como personajes también ser muy interesantes, me parece que son las vigas del equipo. Tenemos al colocador, que es muy importante, al mejor atacante del equipo,
al libero y al mejor bloqueador. Creo que son el, las vigas del equipo. Y que si ellos se derrumban, el equipo se derrumba del todo. Después tenemos aquí en la los personajes que son como eh, esa inspiración moral, por decirlo o de alguna manera, de los otros personajes. Son los líderes, los que los ayudan a crecer a los otros. Son, son los más viejos del equipo, son personajes interesantes y estéticamente muy bien diseñados también, que podrían estar en la S, pero que como que se dieron ese protagonismo a estos otros personajes. Algo así, más o menos, es lo que opino yo. Después tenemos a estos personajes que pueden llegar a aportar mucho más de sí y que están evolucionando poco a poco y que en futuras temporadas pueden subir a una A, incluso a una S, y personajes muy interesantes. Y después tenemos aquí dos personajes que para mí son los más olvidables y que no aportan demasiado en el equipo y que de pronto en un futuro pueden llegar a subir más escalas o no. O pueden seguir siendo personajes olvidables secundarios y ya. Ya no siendo más, esta es como mi opinión de los personajes de Karasuno. Espero les haya gustado. No olviden dejarme su like, su comentario, su suscripción, que es muy importante para mí. Me ayudaría muchísimo. Si pueden compartir el video también me ayudarían mucho. Y si hacen esta tier list, no olviden dejármela en los comentarios o en Twitter, donde quieran, y me la comparten. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo. Chao, chao.